Buenos días a todos. Hoy vamos a plantear una pregunta que todo creyente debe hacérsela, sobre todo aquellos que sienten o presumen ser cristianos. Es una pregunta muy delicada y es: ¿a quién crees tú y a quién obedeces? Bueno, dirá, bueno, es a Jesús, pero muchos que pretenden ser cristianos realmente creen en Jesús y obedecen a Jesús, o quizás hay antepuesto otra figura de gran importancia, ya sea porque es un iluminado espiritual o porque es un personaje de la escritura de una relevancia extraordinaria. Y eso nos lleva pues a esas preguntas. Pablo, por ejemplo, él decía, está esto en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12, yo sé en quién he creído. Ahora bien, esto lo puede decir cualquier otro creyente y también decir yo sé que he creído. ¿Y en quién se refiere Pablo que había creído? En Jesús, evidentemente. Ahora bien, o es que uno pretende decir que cree en Jesús, pero está dispuesto a creer en otros maestros, otros iluminados espirituales, siguiendo sus enseñanzas, sus ordenanzas, sin discriminar que son o no las mismas que nos enseñó Jesús. Porque ahí está lo interesante. ¿Quién es nuestro verdadero maestro? ¿Ese señor, esa señora o es Jesús? Y vamos a ver algunos casos terribles en los cuales todo esto ha sido usado por Satanás como maniobra para desviar del corazón de los hombres la sincera fidelidad a Jesucristo. Esto es un tema que al enemigo, es decir, a Satanás, le interesa sobremanera. Y hasta el día de hoy, desde el mismo principio remoto de la humanidad, ha continuamente ejercitado esta misma estrategia para apartar de Cristo a la gente, o también para corromper una sincera fidelidad de un creyente auténtico a Cristo, para dirigirla hacia otros lugares. Eso es lo que verdaderamente queremos ahora pues tratar. Vamos a ver un pasaje de una historia muy curiosa e impactante. Quizás muy poco predicado esto, nunca lo he escuchado en alguna prédica, pero es una historia terrible, también hay que decirlo, pero que tiene una enseñanza espiritual muy importante. Y estamos hablando de un pasaje un poco largo. Es el Primera de Reyes, capítulo 13, del verso 11 al 32. Y vamos a ver qué es lo que dice esta historia tan curiosa, pero también que tiene una gran enseñanza. Nos va a hablar de un profeta en los viejos tiempos de Israel, Israel antiguo. Dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios, es decir, era otro profeta, vamos a llamarle el varón de Dios, y el profeta, el viejo, vamos a llamarle el profeta para poder distinguirlos. Ambos eran profetas, pero uno le vamos a llamar el varón de Dios y el otro el profeta, el viejo. Bien, dice todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey de Israel. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo el viejo al varón de Dios, ven conmigo a casa y come pan. Aquí viene el detalle curioso. ¿Qué respondió el varón de Dios? Dijo lo siguiente. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo,
ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque, fíjense lo que dice, por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Fíjese que aquí Dios, a este varón de Dios, le da una explícita orden. No comas pan ni bebas agua en este lugar, ni regreses por el camino por donde fueres. Tienes que ir por otra parte. Bueno, eso fue lo que Dios le dice al varón de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Y aquí viene lo interesante y lo trágico también. Fíjense lo que va a hacer el otro profeta. No sabemos cómo es que, ni por qué, el relato no lo dice, se le ocurre a este hombre engañarle de esta manera. Pero eso tendrá consecuencias. Fíjense lo que va a decirle el viejo profeta a el varón de Dios. Dice, y el otro le dijo, mintiéndole, estaba mintiendo. Yo también soy profeta como tú. Hasta ahí es cierto, también era profeta. Pero aquí viene la gran mentira. Dice, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Ah, caramba. Ahí le está mintiendo. Un ángel me ha hablado de parte de Dios. No sé si esto es lo mismo que mencionaba también en el mensaje pasado sobre el tema de la ingenuidad doctrinal, cuando esa susceptibilidad a creer en afamados, popularizados y prestigiosos, espirituales, entre comillas, pastores, predicadores o profetas que dicen que han visto a Dios y que Dios Jesús les ha hablado, que han ido a tal o cual lugar para ver las cosas celestiales o incluso las infernales, y se sienten autorizados para pontificar doctrina a los creyentes para que les oigan. ¿No es eso curioso? Y aquí este hombre está diciendo que un ángel de parte de Dios me ha dicho. ¿Y qué fue lo que le dijo? Fíjense, diciendo, tráele conmigo a tu casa. Yo le había dicho, no vayas a ninguna casa. Pero dice, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Justo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y el hombre, mintiéndole, engañándole, le dice que no, mira, eso te habrá dicho Dios, pero luego parece que cambió de opinión y a través de un ángel, que por supuesto no había visto ningún ángel, de parte de Dios me dice que debes hacer otra cosa. ¿No suena esto familiar? Qué triste y miserable es, pero es familiar que hay iluminados que dicen haber visto a Jesús y que al final nos enseñan otra cosa, otro evangelio, como veremos luego. Y fíjense lo que dice, entonces volvió con él, el varón de Dios, y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué pasó? Y aconteció que estando ellos en la mesa, fíjense, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, fíjense que apenas estaban terminando de comer, que ya ese viejo profeta estaba recibiendo de Dios un mensaje para este varón de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Dice, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Perdón. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y lo dijeron, dieron la noticia en el pueblo del viejo profeta. Fíjense que Dios
realmente quita la vida a este varón de Dios, pero el profeta no lo despedaza, porque como diciendo, solamente voy a hacer esto ahí, no quiero que te despedacen. Ahora, uno dirá, bueno, pero ¿por qué Dios fue tan estricto, tan duro en este sentido? Y en el Antiguo Testamento efectivamente vemos la severidad de Dios contra el pecado y contra la rebeldía. Y es importante, para poder entender la misericordia de Dios, que primero entendamos la severidad de Dios. ¿Cómo yo puedo entender la misericordia de Dios, de perdonar nuestros pecados, si primero no entiendo la severidad de Dios contra el pecado y su santidad? Y el Antiguo Testamento nos sirve de una manera muy valiosa precisamente para mostrarnos que Dios se toma en serio el pecado y que es severo, y que es a través de Cristo que cambian las tornas y ahora tenemos la misericordia de Dios porque ya hubo uno que le pagó el precio, y un precio terriblemente duro, en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahí está la diferencia. Cristo trae esa diferencia, y esa severidad que se denota en el Antiguo Testamento desaparece en el Nuevo Testamento para verse con mayor medida la misericordia. No es que en el Antiguo Testamento no haya Dios mostrado misericordia, por supuesto que sí, pero lo que más se muestra es la severidad de Dios, y aquí lo estamos viendo en esta historia. Bien, ¿cómo termina pues el pasaje? Dice: oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Solamente lo único que hizo fue quitarle la vida, pero bueno, no sabemos exactamente cómo. Pero dice que no comió el cuerpo, estaba entero el cuerpo, ni había sido dañado. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharla y enterrarla. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Bien, ahora uno podría decir: qué malo que fue Dios, cómo fue que le castigó de esa manera, ya le quitó la vida, el hombre ya está muerto y ya nada hay que hacer con él. Pero recordemos, vuelvo a insistir en esto, que para Dios la muerte física no es el final de la vida, para nada, en absoluto. Recordemos que Moisés fue un grandioso profeta de Dios, y por la deshonra que hizo contra Dios en las aguas de Meriba, Dios dijo: vas a morir y no vas a poder entrar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Y efectivamente él murió en un monte, igual que su hermano Aarón, que murió antes, y él no pudo. Ahora eso significa que Moisés dejó de ser Moisés, el gran siervo de Dios, el gran varón de Dios. Para nada, para nada. No significa que la vida de Moisés de pronto se quedó trunca ahí y todo acabó allí. Eso para los ateos, los creyentes y los que conocemos la doctrina bíblica sabemos que eso para nada es cierto. Por lo tanto, el que este profeta o este varón de Dios haya muerto no significa que ahí acabó ni que se haya perdido. Esa persona seguía siendo salva y tenía la honra de Dios. Aunque nosotros de la perspectiva humana nos parezca que aquí acaba todo, pero eso no es cierto, eso no es cierto. Por lo tanto, por eso hasta Dios tiene la delicadeza de que el león no se coma el cuerpo, como diciendo: mira, le estoy castigando, incluso con algo tan terrible como quitarle la vida, pero no al extremo de deshonrarle, porque no tengo yo deshonra contra él. Él ha desobedecido y ha recibido un castigo. David desobedeció y recibió su castigo. Y muchos otros en la Biblia vemos que han sido castigados por Dios. Y Dios dice: te he perdonado, pero no te dejaré sin castigo. Y los cristianos también pueden ser castigados de esa manera, como Azarías y Zafira, cuando mintieron al Espíritu Santo, están hechos los apóstoles, y ellos murieron por causa de ese pecado. Por lo tanto, esto es posible, pero eso no significa que hayan perdido su salvación, eso no significa, sino que fueron castigados hasta ese extremo, como en este caso. Pero ¿cuál fue el móvil, pues,
de ese terrible castigo, porque, bueno, fue un castigo, pero bueno, ahora lo que nos interesa no es el hecho en sí, sino la enseñanza de esta historia. Y fíjense el engaño de este viejo profeta, esa mentira que también es usada por otros. Y dice, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráelo a tu casa para que coma pan y beba vino. O sea, no hagas lo que Dios dice, porque yo te voy a reformular lo que Dios dijo y voy a hacer que tú creas que Dios cambió de opinión. Y en lugar de creerle a Dios, fíjense, termina creyéndole a un engañador, a un mentiroso, con consecuencias devastadoras. ¿Estás tú dispuesto a eso? Esa es la gran pregunta. ¿A que te engañen sabiendo qué es lo que Dios espera de ti, lo que te ha mandado en su palabra, y al final creas a otro, a un iluminado, para que tú sigas sus consejos como si esa persona tuviera una revelación nueva de parte de Dios, que te dice, no, créeme a mí me ha hablado Dios, por lo tanto yo lo que te voy a decir a partir de ahora, te lo tienes que tragar, porque claro, si a mí me ha hablado Dios, yo soy un mensajero de Dios, pues entonces te lo tienes que creer. ¿Vas a hacer eso? Evidentemente no. Solamente debes creer a lo que Dios dice en su palabra. Solo a Dios directamente. Jamás a ningún intermediario ni iluminado. Bien. Vamos a ver pues ahora qué fue lo que dijo Pablo a los Gálatas, que estaban bajo el daño que estaban haciendo la predicación de los judaizantes. Eran judíos que le decían, no, señores, esto que les ha dicho Pablo, esto que les han dicho algunos creyentes, no es lo correcto. Yo les voy a dar nueva revelación. Lo que tienen que hacer, ¿sabes qué? Es cumplir todos los preceptos de la ley mosaica para que puedan ser salvos y circuncidaros, por supuesto. Si no te circuncidas, tú puedes no ser judío, pero tienes que circuncidar sí o sí. Si no lo haces, vas a perder tu salvación. O mejor dicho, no vas a ser salvo y te vas al infierno. Y claro, Pablo estaba preocupado y toda la epístola es preciosa, 6 capítulos verdaderamente impresionantes de la exhortación del apóstol Pablo para decirle a los Gálatas, no crean a estos engañadores, a estos mentirosos que están juzgando vuestra libertad en Cristo para llevarlos nuevamente a esclavitud. ¿Y qué le va a decir en Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 9? Dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Fíjense, estoy maravillado, es decir, asombrado. ¿Cómo es posible que tan rápido vuestros corazones comiencen a apartarse del camino correcto? Dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y luego dice esas grandes palabras que ya había mencionado antes. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjense que aquí está hablando de un ángel del cielo. ¿Y qué era lo que dijo el viejo profeta, el varón de Dios? Un ángel me ha dicho, de parte de Jehová. Fíjense, es lo mismo, es lo mismo. Si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, separado, apartado, expulsado totalmente. Eso significa anatema. Algunos también le llaman maldito, ¿no? Pero realmente el sentido es más bien expulsado totalmente. Dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, dice Pablo, lo voy a repetir. Si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con caer en eso. Ahora, esta estrategia de Satanás de poner intermediarios y iluminados mentirosos y engañadores que digan que ellos sí tienen palabra de Dios nueva, que reemplaza a lo que la Biblia nos enseña,
Esto ya viene de muy lejos, pero de muy lejos, del principio mismo de la historia humana, cuando en Génesis capítulo 3 vemos la historia de cómo Adán y Eva son engañados, ya no por el viejo profeta de esta historia, sino por una serpiente que no era otro que Satanás encubierto a través de esa fonética de la serpiente que habla con Adán y con Eva. ¿Y qué es lo que va a hacer la serpiente? Lo que va a hacer es deconstruir el mensaje de Dios. Luego les voy a explicar qué significa esto. Pero hay, por cierto, un estudio, el número 10 del estudio de Génesis, que lo pueden ver en este mismo canal, que tiene una explicación mucho más profunda sobre este tema. La deconstrucción de Satanás se titula número 10, estudio número 10. Les recomiendo verlo para poder entender mucho mejor este asunto. Pero básicamente la deconstrucción tiene dos aspectos. Uno es infundir mala fe en el comunicador y luego deconstruir el mensaje de ese comunicador. ¿De qué comunicador hablamos? De Dios. ¿Qué es lo que quiso hacer Satanás cuando habló con Eva? Pues simplemente decirle, mira, Dios no tiene buenas intenciones, hay mala fe en Dios. Y yo te voy a decir lo que verdaderamente es lo correcto. Y luego después le dice, con que Dios te ha dicho que no vas a morir. Repito. Con que Dios te ha dicho que si comes del árbol del conocimiento del bien y el mal vas a morir. Pues no, le dice, no vas a morir. Fíjense que aquí, al igual que esta historia que acabamos de leer, nuevamente vemos que lo que dice Dios es desdicho por ese engañador. Y en este caso vemos que Satanás mismo, camuflado por esta serpiente, va a engañar a Eva y a Adán, por cierto, a través de Eva. Por eso decimos que Adán era un poco calzonudo, por decir que, porque simplemente escuchaba lo que Eva decía y no se planteó si quiere decir, mira Eva, es que Dios nos ha dicho otra cosa, no hagamos esto. No, que él calladito, mutis, no dijo nada. Eva era la jefa y lo que diga la jefa había que cumplir. ¿Y qué dijo Eva? Le dijo, pues come. Y el Adán pues comió. Y al comer estaban haciendo dos cosas. Primero, desobedecer a Dios. Y la segunda, confiar en ese falso mensajero que era Satanás. Y esto mismo que Satanás hizo entonces, hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Los cristianos tenemos que estar advertidos absolutamente de esta estrategia satánica, esa deconstrucción de la doctrina de Cristo para decirnos de que ellos, los mensajeros, tienen buenas intenciones, pero que lo que dice la Biblia no tiene muy buena intención, no está muy bien. Yo te voy a dar una reformulación del Evangelio, de la doctrina cristiana o de lo que dice la Biblia. Y tienes que creerme. ¿Por qué? Porque o soy muy erudito, o porque soy muy famoso, o porque soy un iluminado que ha tenido la experiencia de haber visto un ángel, o a Jesús mismo incluso, que le ha hablado y que por lo tanto, al haberle en visiones mostrado muchas cosas, pues hay que creerle, pues. Eso jamás, vuelvo a repetirlo, debemos caer en ese engaño. Bien, esa es la ingenuidad que debemos evitar. Tenemos que ser astutos y no dejarnos engañar por estos engañadores. Bien, ¿qué es entonces lo que tenemos que concluir en relación a esto? Nunca debemos, fíjense bien, anteponer a Jesús con otro personaje que creamos en este y no en Jesús. Repito, nunca antepongamos a ningún personaje para creer en ese personaje y no en Jesús, dicho de otra forma. Eso es importantísimo. A Satanás le gusta con mucha sutileza borrar la visión de Jesucristo. Él desea que Jesucristo quede en la penumbra y otra cosa aparezca, la misma iglesia, la doctrina de la iglesia, el iluminado predicador, el afamado
hombre de Dios que ha tenido visiones, etc. O un personaje de la Escritura de gran relevancia, como vamos a ver ahora. Y todo queda oscurecido de Jesús. Jesús queda sepultado bajo el esplendor del otro personaje, para que creamos en ese personaje falso y no en Jesús. Bien, hay algo que a mí personalmente me da bastante tristeza, y muchas veces encuentro a personas con las que hablo del Evangelio, hablo de Jesucristo, pero inmediatamente les sale del corazón a ese otro personaje que ellos adoran realmente como Dios y no a Jesús. Y, sin embargo, se supone que son cristianos. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al famoso, bueno, no es famoso realmente, sino más bien sutil, marianismo. El marianismo, contrariamente a lo que se piensa, no se trata simplemente de una propensión hacia considerar de una manera importante a la Virgen María, a la Madre de nuestro Salvador Jesucristo, con un gran corazón por ella, con mucho afecto, con gran veneración hacia ese personaje. No, yo me estoy refiriendo al marianismo como una religión en toda regla, una religión que tiene una deidad que es María, y no Jesús ni Dios Padre. ¿Escucharon bien? Yo sé que esto a algunas personas les puede perturbar. Si es que alguna persona que está visitando y viendo este vídeo en YouTube, inmediatamente va a aparecer, este es un protestante que está criticando a los católicos porque odia a los católicos. No, quienes me conocen saben que, y recientemente lo he hecho, yo critico incluso también a errores que están en la iglesia evangélica u otras iglesias. Por lo tanto, no se trata simplemente de enseñamiento contra ninguna religión. Pero hay cosas que no son disculpables ni que se pueden soslayar como errores terribles. Y la Iglesia Católica, lamentablemente, este es uno de sus grandes errores. No es el único, ¿eh? Hay otro, yo considero que es incluso el peor de todos. Fíjese lo que voy a decir. El peor error de la Iglesia Católica es esa frase que dice: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Saben qué está diciendo al decir eso? Está diciendo que no es Cristo quien te salva, sino la Iglesia Católica. Y esto se aplicaría si yo dijera lo mismo para, por ejemplo, fuera de la Iglesia Anglicana no hay salvación, o fuera de la Iglesia Bautista no hay salvación, o fuera de la Iglesia Ortodoxa no hay salvación, etcétera, etcétera, etcétera. No importa qué denominación mencione. Si yo digo que una iglesia, si uno no pertenece a una iglesia determinada, no hay salvación, ¿qué estoy diciendo? Que Jesús no es el que te provee la salvación, sino la iglesia. Eso es peor todavía. Pero el tema del marianismo también es tremendo, porque el otro, digamos, es un tecnicismo doctrinal. Ahí está, digamos, su atenuante. Sin embargo, el marianismo conlleva a la mariolatría. ¿Y qué quiero decir con eso? De que es una actividad idolátrica en la cual se antepone a Jesús como Dios a una deidad, en este caso a María como una diosa. Y es por eso la gran anuencia de decir que ella es la madre de Dios. Fíjense que esto nace de un concilio en Éfeso, siglo V, fin del cuarto, principio del quinto, en la cual Cirilo de Alejandría estaba en disputa teológica con Nestorio. Cirilo decía que María era Theotokos y Nestorio decía que era Cristotokos. O sea, Cirilo que era la madre de Dios y Nestorio decía que era la madre de Jesús. Pero Nestorio, en lugar de refutar de una manera correcta, él genera a su vez una herejía, degradando la divinidad de Jesús para poder fundamentar su argumento. Y ese fue el terrible error de Nestorio. En ese caso, por lo menos, Cirilo no había degradado la divinidad de Jesús. Sin embargo, lo que sí hizo Cirilo al hacer esto es abrir la ventana doctrinal para que en siglos posteriores, es decir, ya han pasado 16 siglos desde entonces, haya la anuencia a considerar a María como una diosa.
Y esto es algo innegable. Nadie, ningún católico honesto puede negarme que esto es verdad. Vaya usted a una iglesia católica, no todas, felizmente hay algunas que ponen a Jesús, no crucificado, sino a Jesús resucitado, como Sacré-Cœur en Francia, por ejemplo, en París. Y hay otras también que he visto así, pero muy pocas. La mayoría está Jesús en su peor momento, en la cruz, ensangrentado, hecho una porquería, y María en esplendor de gloria, mucho más grande su icono, su estatua, mucho más grande, y en el lugar más prominente del altar. ¿Por qué? Porque se la considera una gran diosa. Igual, y justamente ¿qué pasó? Que cuando surge este concilio en Éfeso, se da la razón a Cirilo y efectivamente se dice que María es Theotokos. Fíjense que muchos, que ya por ese entonces eran cristianos falsos, porque ya no se perseguía la iglesia, ya cualquiera podía entrar y decir que era cristiano y se acabó, habían sido antiguos adoradores de la diosa Diana, que tenía un gran templo, por cierto, en la ciudad de Éfeso. Y claro, dijeron, caramba, ahora podemos seguir en cierta manera algo parecido a la adoración a Diana, pero esta vez con María. En otras palabras, al final sustituyeron a Diana por María. Y a partir de entonces, y no solamente en esa zona, sino en todo el cristianismo del orbe, del Imperio Romano, se divulgó también esa filosofía, y esto fue avanzando con los siglos y con los siglos. Incluso con dogmas posteriores, como el de la Ascensión de María, que es reciente, de 1959, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo hablo a veces con estas personas, y eso es lo que más me choca. Estoy hablando del Evangelio y de pronto, y María por aquí, y las apariciones marianas, y esto que el otro, y caramba, ¿y de dónde sale? Es como diciendo, te voy a tapar la boca y te voy a hablar de María, porque al fin y al cabo, para mí, mi diosa no es Jesús, es María, mi deidad, perdón, ¿no? Yo recuerdo también, por ejemplo, cuando vimos con unos hermanos la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, hace muchos años atrás, hace creo que cerca de 20 años atrás. Recuerdo que había una señora que decía, ¿viste a María lo que hizo María? Y María por aquí, María por... O sea que la película había puesto la parte sórdida del sufrimiento de Cristo, la flagelación y la crucifixión, y ella solamente tenía ojos para ver a María. ¿Por qué? Porque en su mente ya está instalado una doctrina distinta, un evangelio diferente, un evangelio en que María es salvadora, María es corredentora y María es intercesora entre el creyente y Jesús. Resulta que ahora a Jesús lo ha puesto apartado, oscurecido, porque María se antepone como intercesora. Dicen, es que Jesús seguramente, ¿cómo te va a hacer caso Jesús si eres un carácter muy feo, tiene Jesús, se molesta mucho? Tiene que ver una persona amable, su mamita, que le diga, Jesucito, por favor, mírale caso, por favor, a esta persona que está orando, porque no seas malo. Y Jesús dice, ya, pues, mi mamita, te voy a hacer caso. Voy a hacer lo que tú dices porque tú lo dices. Esa es una impostura diabólica. Eso no sirve absolutamente para nada. No tiene ningún asidero bíblico en absoluto. Pero es muy común ese argumento. María es la intercesora entre el hombre y Jesús. ¿Por qué? Porque seguramente Jesús nos va a rechazar si María no se antepone. ¿Es eso cierto? En absoluto. Fíjense lo que dice Juan capítulo 6, verso 37. Dice, el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. El que viene a Jesús no va a ser rechazado por Jesús jamás. No se necesita ni a María, ni a José, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a nadie. La persona puede directamente ir a Jesús. Y Jesús es misericordioso y Jesús mostrará su amor a esta persona. No necesitamos que haya una intercesora que ablande el corazón endurecido o terrible de Jesús como lo pintan. Fíjense qué blasfemias tan importantes. Otra cosa que dicen es, pero esto no es adoración. No, yo no decimos que es una diosa. Estamos venerando. Ahora, esto es muy fácil de refutar. Desde el momento en que una persona ora a un personaje, no solo a María, sino a cualquier santo,
es lo mismo que una adoración. ¿Por qué? Porque orar a un personaje es considerarlo un Dios. Y eso la Biblia nos enseña que es idolatría. Solo hay alguien a quien podemos orar: a Dios Padre, también a Jesucristo como Dios, por supuesto, aunque la oración primera es al Padre, en el nombre de Jesús, pero también podemos orar a Jesús porque Jesús es Dios. Algunos dicen, uy, ahí yo creo que están muy equivocados si dicen que no se puede orar a Jesús, porque ahí están levantando precisamente la teología de la divinidad de Cristo. Pero bueno, por lo tanto, solo se puede orar a Dios, no se puede orar a ningún otro ser, por maravilloso que sea. Y verdad que María es la bienaventurada Madre de Jesús, es un personaje maravilloso, pero no es una diosa, no se antepone a Jesús, no es intercesora ni corredentora de la salvación. Eso es algo que no se puede permitir. Bien, vamos a ir terminando y vamos a ver pues si realmente hay intercesores o solamente Jesús es el único intercesor. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a intercesor? ¿Habrá oportunidad para que algún otro personaje sea? No. ¿Qué dice Hechos, capítulo 4, verso del 11 al 12? Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Estaba leyendo la parte de arriba. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de Jesús, ¿no? Y luego dice, el verso 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya está, ahí te lo está diciendo con toda claridad. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Por lo tanto, en conclusión, ¿a quién debes creer únicamente? Únicamente. ¿A quién debes obedecer únicamente? ¿A una deidad cristiana? ¿A un santo? ¿A una santa? ¿O a un iluminado espiritual? En ninguna manera. A ninguno. Solo hay que creer y obedecer a Jesucristo. Bien, ese es todo el mensaje de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.